Inicia la nueva era de la UEFA Champions League y hoy hacemos el análisis previo de lo que podemos esperar de esta nueva edición de la UEFA Champions League. Empezamos. Bienvenidos a Lecturas de Balón, en esta ocasión hablando de lo que es el inicio de la UEFA Champions League en esta nueva era con este nuevo formato. Un formato que a principio quizás a la mayoría del fútbol europeo o al fútbol en general, al fanático del fútbol en general, no le gusta, pero veremos cómo va esta primera edición con este cambio de formato. Hay que decirlo que dentro de lo que cabe no está del todo descabellado el cambio que hicieron. Lo que sí voy a decir es que agregaron más partidos que al principio como que eso al futbolista en sí no le puede agradar, pero dentro de lo que cabe esperemos que se mantenga lo que esperamos de la UEFA Champions League, noches mágicas, noches de gran fútbol, y dentro de lo que cabe este formato de liga, este formato de 36 equipos, explicando de manera fácil y rápida, los primeros 8 clasificarán directamente a octavos de final. Del 9 al 26 entrarán en una fase de playoffs y los restantes equipos quedan eliminados directamente de lo que es la UEFA Champions League. Inclusive también hay que decirlo que lo nuevo del formato, los cambios de formato en general, porque también cambiaron el formato de la UEFA Europa League y de la UEFA Europa Conference League, es que ya que los equipos que quedan eliminados de una competición no caen en otra. Eso está bien del todo, aunque sí voy a decirlo que desequilibraron ciertas competiciones. Por ejemplo, el caso de la Conference, que en la Conference vemos un Chelsea contra otros equipos que quizás no están a la altura del Chelsea. Inclusive, si me preguntas a mí de los equipos que están en otras competiciones, me hubiera gustado ver en la UEFA Champions League, me hubiera gustado ver al Porto. Porque en el formato de liga un equipo como el Porto me hubiera gustado verlo. Creo que ahora con el mismo formato pero en la UEFA Europa League, veremos qué tal le va al equipo portugués, pero dentro de lo que cabe aquí, no es que dentro de lo que cabe, veremos qué tal, porque hay equipos que para mí va a seguir siendo un poco la lógica, quizás un poco de la fase de grupos, que dentro de lo que cabe, obviamente, si son 24 puntos posibles, dentro de lo que cabe, obviamente, hay unas matemáticas. Necesitas tantos puntos para clasificar. Y entre lo que hemos visto, en lo que es los formatos de liga, la regularidad se premia. Y no es que tienes que ir a ganar todos los partidos, tienes que ir a ganar una cierta cantidad de partidos. Que era también lo que pasaba muchas veces en la fase de grupos, que necesitabas cantidad de puntos para clasificar. Y dentro de lo que cabe, yo creo que va a repetirse esta ecuación en este nuevo formato. Creo que hay equipos que dentro de lo que cabe quizás no caigan directamente en los primeros lugares, los primeros 8, pero que posterior en la fase de playoffs van a complicar mucho a los equipos que posiblemente sean los más favoritos a llevarse ese campeonato. Dentro de lo que cabe, debo decir que fue un poco complicado analizar cómo pueden caer las posiciones, dado que este formato mentiroso, porque sí, respondiendo a la pregunta del título, sí, el formato es mentiroso porque hay equipos que tienen un calendario muy complicado, por ejemplo el Paris Saint Germain, pero que dentro de lo que cabe el ritmo de competición que va a llegar el Paris Saint Germain quizás no es el mismo ritmo de competición que van a llegar otros conjuntos, por ejemplo quizás un Mónaco, quizás un Sturm Graz, que son equipos que obviamente de menor escala, pero que dentro de lo que cabe pueden tener posibilidades de quedar en una fase de playoffs. Y eso es uno de los atenuantes que vamos a tener que responder en esta UEFA Champions League. Si los equipos están listos, hay equipos de ligas, se dicen menores, que veremos que si en caso tal tienen la jerarquía para imponerse y para pasar una fase de playoffs, o simplemente los equipos grandes van a seguir siendo imponentes, que no va a haber sorpresas. Yo creo que sí va a seguir habiendo sorpresas en la Champions League, eso es imposible que no haya sorpresas en esta competición, pero iniciando ya con lo que es nuestro pronóstico, iniciaremos con los clasificados a los octavos de final. Bien, para mí los clasificados a los octavos de final de manera directa serán los siguientes equipos. Será el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern de Múnich, Inter de Milán, FC Barcelona, Liverpool, Arsenal y Juventus. Creo que dentro de lo que cabe hay dos equipos que aquí le pongo las fichitas al Arsenal y a la Juve. Me ha gustado cómo ha iniciado la Juventus de Thiago Motta, pero al mismo tiempo quiero ver cómo está el Arsenal. Y todos los equipos que se le complique ciertas partes del calendario hay que verlos, porque hay que recordar que la fase de liga o la primera fase de este torneo es del 17 de septiembre hasta el 29 de enero del próximo año. Han alargado el torneo y eso es un punto que veremos a qué equipos de diferentes competiciones le afecta. Por ejemplo, el caso de la Premier League en lo que es las fechas de diciembre tiene Boxing Day, va a tener una carga de partidos muy seria, y hay que ver si los equipos de la Premier se encuentran a la altura de sus compromisos en lo que es las competiciones europeas. Y ya hablando de los clasificados directamente a la fase de octavos,
veremos o diremos cuáles son nuestros favoritos para llegar a esa fase de playoffs. Para mí son los siguientes: Milan, Benfica, Borussia Dortmund, Atalanta, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Aston Villa y Atlético de Madrid en el primer bombo de 8, bueno, en los primeros 8 que lo veo de esa forma. O mucho ojo al Villa, lo pongo como uno de esos posibles sorpresas porque creo que un equipo de un entrenador que dentro de lo que es formatos de liga como el es Unai Emery, este torneo le puede venir bien. Ojo con el Villa. No es descabellado pensar que un equipo como el Villa, que tiene un gran conjunto, pueda dar una sorpresa en esta edición de la UEFA Champions League. Por eso lo puse en una de las posibles sorpresas junto a la Juventus y el Paris Saint-Germain, que a mi parecer tienen ese potencial para dar unas pequeñas sorpresas dentro de lo que es esta competición con este nuevo formato. También acompañando estos 8 tenemos los otros 8 que serán los siguientes: el Sporting Club de Lisboa, el Club Bruges, el Stuttgart, el Shakhtar Donetsk, el Mónaco, el Sturm Graz de Austria, el RB Leipzig y el PSV. Sí, pongo al Sturm Graz como una de esas posibles sorpresas en la fase de playoffs. He venido siguiendo lo que es el conjunto austriaco y para mi parecer tiene buenos jugadores y tiene, se puede decir, potencial para dar una sorpresa y meterse dentro de lo que son unos de los últimos puestos en lo que es la fase de playoffs. Y ya diciéndolo, porque están clasificados a octavos de final directamente y a los de la fase de playoffs, diremos los eliminados. Para mí, los eliminados de esta fase de la primera edición de este nuevo formato de la UEFA Champions League, para mí serán los siguientes: el Celtic de Glasgow, el RB Salzburg, el Slovan Bratislava, el Young Boys, el Estrella Roja de Belgrado, el Girona, el Stram Beretua, el Feyenoord, el Sparta Praga, el Lille, el Boloña y el Dinamo Zagreb. Fue muy difícil dejar cierto equipo como el Zagreb, que es un equipo que siempre en competiciones europeas da pelea. El caso también de equipos como el Feyenoord, que tienen proyectos ambiciosos. Pero dentro de lo que cabe, creo que el inicio de la liga y cierta carga de partidos le va a afectar mucho a ciertos conjuntos. Y creo que en este plano será así para estos equipos que dentro de lo que cabe son de ligas menores, pero al mismo tiempo creo que esta carga de partidos sí va a ser fuerte para muchos de estos conjuntos. Y ya repasado lo que vemos en este inicio y lo posible, cómo podemos ver este escenario de la UEFA Champions League, vamos a pasar a los primeros partidos en lo que es desde el día 17 hasta el día 19, sí, porque en esta primera semana de UEFA Champions League tendremos partidos hasta el día jueves. Ya lo que es las otras semanas sí se va a reestructurar los martes y los miércoles como es habitual en la UEFA Champions League. Aquí tenemos los partidos. El primer día, lo que es este martes, sin duda se destaca ese PSV Juventus, el Milan Liverpool y obviamente el Bayern de Múnich Dinamo Zagreb y también el Real Madrid como campeón enfrentándose al Stuttgart. En lo que es el día 18 vemos a ese Inter versus Manchester City siendo uno de esos partidos interesantes. El propio PSG contra Girona. Y dentro de lo que cabe el último día, puede decir que el día jueves sí hay una carga de partidos bastante interesantes. Ese Feyenoord versus Bayer Leverkusen, ese Mónaco versus Barcelona, ese Atlético de Madrid versus Leipzig y obviamente ese Atalanta versus Arsenal. Sin duda esperamos noches mágicas en este inicio de UEFA Champions League y poco a poco ir acostumbrándonos a lo que es este nuevo formato, que es cierto, no es que la UEFA Champions League vaya a durar toda la vida con este formato, puede haber cambios, pero al mismo tiempo, cuando se ingresó o se hizo el cambio a lo que fue fase de grupos, también el mismo fanático pensaba de que por qué lo van a poner fase de grupos, y creo que veremos qué tal va esta primera edición para ver si la Champions ha perdido esa magia o simplemente el fútbol europeo sigue demostrando por qué es la elite en lo que es el fútbol mundial. Y bueno, esto sería todo. Tenlo en los comentarios a ver qué opinas acerca de este nuevo formato de la UEFA Champions League y si crees como nosotros que estos son los posibles favoritos en lo que es fase de octavos, fase de playoffs, y si en caso tal que si crees que uno de los eliminados pueda dar la sorpresa, tenlo en los comentarios. Eso sería todo, y si te preguntas por qué se llama lecturas del balón simple, es porque el fútbol también se lee. Adiós.